Bueno, pues seguro que hemos escuchado muchas veces, nos vamos a hartar además de oírlo, yo os lo aseguro, eso del pacto de rentas. ¿Verdad que habéis oído hablar alguna vez de ello? ¿Sabéis lo que es? Bueno, voy a dedicar los próximos minutos a tratar de explicaros brevemente en qué consiste este término o esta expresión tan extraña, ¿no? Que habla por un lado de pacto y por otro de rentas. Vamos a desgranar en qué consiste y, bueno, básicamente qué es. Bueno, pues como todas las medidas que se han adoptado hasta el momento para combatir la inflación están resultando infructuosas, como ya no saben qué hacer para poner freno a la escalada en espiral de la inflación, como ya está siendo más que un quebradero de cabeza este tema porque no se sabe cuál va a ser su techo ni cuánto va a ser el tiempo que vamos a tener que seguir padeciendo el encarecimiento progresivo y constante de los precios y en consecuencia el empobrecimiento de nuestros bolsillos, ahora se les ha ocurrido, es verdad que no es nuevo, pues una nueva técnica, una nueva estrategia, una nueva forma de hacer frente a este problema. Y le han dado en llamar pacto de rentas. Bien, se trata de repartir los costes que está provocando la inflación en los bolsillos de la población. Se trata de ganar un poco menos, se trata de ser un poquito más solidarios y se trata de mirar al frente de cara a lo que algunos han dado a denominar algo así como una especie de reconstrucción de la economía. Eso es el pacto de rentas, por un lado, el compromiso de los agentes sociales con la aquiescencia del gobierno, que digamos patrocina esta historia, con esa finalidad que ahora voy a tratar de profundizar un poquito más. Gracias amigos por estar ahí una vez más, os lo agradezco mucho, ya lo sabéis. Gracias por vuestra fidelidad, gracias por el empujón que está experimentando este canal en las últimas fechas. Muy importante en número de visualizaciones, en número de suscriptores, en número de todo. Así que de verdad que os lo agradezco mucho, que sigáis estando ahí y os agradezco mucho sobre todo vuestra lealtad y vuestra confianza. Se trata de un pacto. ¿A vosotros os suena algo, los que sois un poquito más o menos de mi edad, seguro que sí, os suena algo a vosotros aquello del consenso? De principios de la llamada restauración democrática, que no lo fue, cuando tuvo lugar lo que se dio en llamar, bueno, pues la transacción política, digo, la transición política, el consenso, el pacto, el acuerdo. Se trataría de recuperar ese diálogo, el marco de ese diálogo. Porque las cosas, amigos, se están poniendo mal o muy mal, y eso lo venimos diciendo algunos desde hace algún tiempo, y ahora ya el gobierno, sin ningún tipo de tapujo, pues dice expresamente que el otoño que se avecina, pues va a ser un otoño muy complicado. Bueno, pues en esta situación se está intentando que los agentes sociales, llámese patronal por un lado, sindicatos, los sindicatos del régimen, evidentemente, y el gobierno por el otro, digamos que patrocinando estas reuniones, traten de alcanzar un acuerdo que consista por parte de los sindicatos, que dicen representar los intereses de los trabajadores, que menuda historieta de risa que es esta, pero bueno, hablemos en términos oficiales para que nos podamos entender. Se trataría por parte de los sindicatos de pactar una moderación en la subida de los sueldos y de los salarios de los trabajadores durante un tiempo que no iría más allá del año 2025, es decir, sería un pacto a 3 años. Por su parte, la patronal del régimen, porque no solo voy a hablar del régimen de los sindicatos, sino también de la COE, se comprometería por su parte a moderar los márgenes de beneficios empresariales. Y todo ello con una finalidad,
La finalidad de que la espiral inflacionista no siguiera disparándose, porque si se produce un incremento en el precio de los salarios, sin ningún tipo de límite, eso va a provocar un aumento de los precios, en consecuencia una pérdida del poder adquisitivo real y también un incremento en los costes de producción. Es decir, la tormenta perfecta para que la espiral inflacionista siguiera ascendiendo. Por eso, el gobierno está intentando que los agentes sociales se sienten en una mesa. Ya ha habido varios intentos, pero hasta ahora infructuosos. ¿Por qué infructuosos? Bueno, pues porque los sindicatos no están mucho por la labor de esa moderación, aunque la admiten con ciertos tapujos, pero con ciertas condiciones que son inaceptables para la patronal, como es que la moderación, el incremento de los precios moderados, siempre estén indexados a cómo evolucione el IPC. Una cláusula de revisión salarial que la patronal ha considerado de todo punto inaceptable y que no está dispuesta a negociar. Con todo esto encima de la mesa, pues no es para ser o para estar muy optimistas. Lo que pasa es que la situación va a devenir tan grave que yo me pregunto, ¿son inevitables estos pactos de renta? ¿Es inevitable un acuerdo? ¿O al final vamos a presenciar algo así como una imposición, igual que ocurrieron con los pactos de la Moncloa en octubre del año 1977? Una imposición del Estado y, en este caso, iríamos más allá, una imposición que vendría de más allá de nuestras fronteras. ¿O acaso estamos simple y llanamente ante una nueva operación de marketing? Porque claro, hablar de moderación salarial, de reconstrucción de la economía, del bienestar del país, de que tenemos que velar por los intereses de todos, de que tenemos que hacer un esfuerzo por llegar a un acuerdo, de que tenemos que tener altura de miras, todo eso está muy bien. ¿Quién se va a negar a todo eso? Se lo pones encima de la mesa, lo cuentas y nadie va a decir que no. Pero a la hora de la verdad, las cosas no son así. Y no hay tal altura de miras, no hay tal espíritu de moderación, no hay tal sentimiento o espíritu de compromiso, de sacrificio. Y al final, pues veremos a ver lo que pasa. Yo creo que al final se tendrán que sentar y tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo porque van a estar... Se les va a poner contra la espada y contra la pared, porque no nos olvidemos una cosa, Tanto los sindicatos del régimen, como en buena medida también la patronal del régimen, comen y beben del mismo señor, del Estado, en concepto, en gran medida, de subvenciones. Por tanto, al final, harán lo que éste diga, o lo que éste exija. Nos lo pondrán, nos lo vestirán, nos lo pondrán así de colorines, ¿vale? Como si fuera un cuentito de hadas, fíjate qué buenos son, qué gente más maja, cómo velan por los intereses de todos. Pero probablemente detrás de todo esto no haya más que una operación, como digo, de marketing y una nueva imposición estatal. Yo querría recordar que hace tan solo unas horas el gobierno ha adoptado una medida que es la imposición de un nuevo impuesto a la banca. Bien. Me pregunto, ¿no podríamos estar ante una concesión a los sindicatos, una nueva concesión a estos, para que a cambio de que terminen por aceptar que en este pacto de rentas entren también los pensionistas y entren también los funcionarios, si hubiera impuesto o se haya impuesto ya un impuesto a la banca para contentar a los primeros? Por eso digo que no nos creamos nada de lo que nos cuentan. Porque más allá de todo eso, de las palabritas y de los mensajitos, pues hay mucho más. Esto que estoy planteando aquí es una hipótesis, pero es una hipótesis que cuenta con mucha fundamentación. Y es que he dicho al principio que el pacto de rentas sería un supuesto acuerdo o eventual marco de consenso entre los representantes de los trabajadores, a través de los sindicatos del régimen, menuda representación y menuda defensa, y por otro lado de la patronal,
que representa a buena parte de, bueno, pues, de las pequeñas y también de las grandes empresas. Pero es que esto era inicialmente la base. Pero es que hay muchas presiones que provienen de muchas latitudes distintas que exigen, incluido el Banco de España, como no, ellos siempre tienen que decir algo, de que en ese pacto de rentas se incluya también a los funcionarios y a los pensionistas. Es decir, que el compromiso o el sacrificio o el pacto a que eventualmente se pudiera llegar no solo implique a los trabajadores y a la patronal, sino también a los funcionarios que tienen reconocido a través de los presupuestos generales del Estado este año una subida del 2% y que, bueno, pues parece que tienen prevista una subida superior para el año 2023. Y claro, con la que está cayendo, pues muchos dicen que los funcionarios también tienen que apencar, ¿eh? Lo mismo que los pensionistas. Lo mismo que los pensionistas, que también tienen reconocido este año una revalorización de las pensiones y que el año que viene le está previsto que esté indexado al IPC. Pero bueno, esto está reconocido por ley. Pero es que tenemos un 10,2% de inflación en el mes de junio. No sabemos cómo va a terminar este año. Pero yo creo que muy lejos del 8% no vamos a andar, si es que no lo superamos. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que las pensiones en el año 2023 hay que subirlas un 8%? Pues entonces es que la espiral inflacionista no se va a poder contener. Con lo cual, alguna solución tendrá que haber. Lo que pasa es que esa es la pregunta del millón. ¿Cuál es la solución? De momento, os vais a hartar de oír hablar del pacto de rentas. Yo no quiero terminar sin hacer una pequeña referencia a los pactos de la Moncloa del año 1977. Yo era un adolescente muy chavalín todavía, pero recuerdo aquello y recuerdo la repercusión y las consecuencias que aquello trajo. Se aprobaron dos acuerdos, uno en materia política y otro en materia jurídico-política. Se trataron muchas cosas, no voy a entrar en... Se aprobaron el 25 y el 27 de octubre del año 1977. Yo solamente os diré una cosa. El único sindicato que no firmó los pactos de la Moncloa fue la CNT. Una CNT que el día 2 de julio, es decir, poquitos meses antes de que se aprobaran los pactos de la Moncloa, convocó en la montaña de Montjuïc, en Barcelona, a más de 100.000 militantes. Algo que no era capaz en aquel momento de hacer ninguno de los sindicatos que el régimen, pues, de alguna manera, bueno, les prestaba su paraguas. Estoy hablando de UGT y comisiones obreras, aunque UGT en un principio se negó a aceptarlos, aunque, bueno, ya sabemos, ¿no?, lo que eran las presiones de aquel entonces y, bueno, pues lo que pasó es que terminaron firmando. La CNT fue el único sindicato que se opuso frontalmente a los pactos de la Moncloa y que jamás los firmó. Eso le pasó factura. Porque cuando de hecho era el sindicato con mayor fuerza en España, en enero del año 1978, es decir, solo algo más de 2 meses después de la firma de los pactos de la Moncloa, tuvo lugar el atentado en el Teatro Scala de Barcelona, cuya responsabilidad se atribuyó falsamente a militantes de la CNT. Con ello se consiguió quitarse del medio a la única entidad representativa, entre comillas, de los trabajadores que tenía fuerza en la calle y que además se opuso a los pactos de la Moncloa, que entre otras cosas supusieron la rendición de la clase trabajadora gracias a los sindicatos del régimen que la vendieron por vez primera y la venderían después muchas veces más. Hay algunas concomitancias, algunas semejanzas entre los pactos de la Moncloa y estos pactos de renta. No son lo mismo, pero digamos que si hay un punto en común, un nexo, ese sería el diálogo
el marco de consenso, la palabrita de aquel entonces, que permitió que se vendiera dentro de una maquinaria de marketing espectacular, pues aquello como algo grandioso. Es verdad que la inflación en el año 1977 estuvo muy cerca de concluir con el 30%, una auténtica bestialidad. Es verdad también que el paro era del 5%, es verdad que la situación económica del país era muy mala, como lo es ahora, porque ese también es un punto en común. Así que bueno, amigos, ya sabéis algo más del pacto de rentas. Espero haberos sido útil. Gracias, hasta muy pronto, salud y libertad para todos.